5 de mayo, Día Internacional de la Enfermedad Celíaca. Durante el receso de un congreso internacional desarrollado en Europa, los médicos Julio César Bay, argentino, y Alessio Fasano, ítalo-estadounidense, junto con otros colegas, se plantearon la necesidad de establecer un día para concientizar y difundir la enfermedad celíaca. Así, se estableció el 5 de mayo como el Día Internacional del Celíaco. Y nos preguntamos en Llegamos a Tiempo, ¿qué sabemos sobre la celiaquía? ¿Estamos preparados para abordar esa enfermedad? Para ello y para solucionar nuestras inquietudes, entrevistamos a la doctora María Fernanda Narigoncic, que nos va a aclarar sobre el tema. Buenas tardes. Para recordar lo que veníamos diciendo sobre el tema de la celiaquía, habíamos dicho que íbamos a hablar con la doctora María Fernanda, que la tengo acá al lado mío, para informarnos sobre la enfermedad y sobre el tema del desconocimiento que en nuestro país hay sobre ella. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo queremos saber qué es la celiaquía. Bueno, la celiaquía es una enfermedad que afecta al intestino delgado, que se puede dar tanto en niños como en adultos, que tienen la información genética para tener la enfermedad. Está precipitada, o sea, se va a manifestar esta enfermedad cuando el paciente ingiere alimentos que contienen gluten. Estos alimentos que son el gluten son proteínas que están en distintos granos, que es el trigo, cebada, centeno, y que el gluten es lo que le va a dar a la masa que uno hace el pan o hace la parte de empanaderías, de facturas, eso le dan la propiedad de la panificación que uno desea al alimento que quiere preparar. Bueno, ese gluten es la proteína que le va a producir, le va a manifestar la enfermedad a los pacientes. O sea, que perjudica. Exacto. Uh-huh. La enfermedad, a pesar de que no se conozca tanto y no se difunda tanto, ahora, bueno, después de las leyes y todo eso se conoce un poquito más, tiene una prevalencia importante, es entre cada 100 o, según las regiones, 300 pacientes puede tener enfermedad celíaca. El tema está en que no se diagnostica muchas veces. El tema es eso, ¿cómo uno puede darse cuenta que tiene la enfermedad? Claro. ¿Cuáles pueden ser los síntomas? La enfermedad se puede presentar de 3 formas. Una es la forma clásica, que casi siempre esa es más probable de ver en niños, que es el niñito que no crece, que tiene bajo peso, que tiene diarreas a repetición, que tiene alteraciones en su materia fecal, que puede ser diarrea o constipación. Pero esos son más fáciles de diagnosticar, que también se puede dar en el adulto. Es lo que se llama, la forma clásica con síntomas gastrointestinales, ¿no? Que en los niños se ve fundamentalmente más con vómitos, diarrea, pérdida de peso, alteraciones a nivel del crecimiento. En los adultos también se puede manifestar así, pero además se da la forma atípica, que son síntomas no gastrointestinales. El paciente consulta a su médico por anemia crónica, por infertilidad, por dolores articulares, por lesiones en piel que se llama dermatitis herpetiforme, que es justamente una lesión provocada por el gluten a nivel de la piel. Y este tipo, osteoporosis, que son manifestaciones extraintestinales de la enfermedad, que haciendo un interrogatorio exhaustivo al paciente se puede llegar a tener el diagnóstico. Eso es en pacientes que tienen un avanzado periodo de enfermedad y que no tuvo diagnóstico a tiempo. Y después está la forma silente, donde el paciente no tiene ningún diagnóstico, pero uno lo puede estudiar porque es hermano de celíaco, hijo de celíaco, sobrino de celíaco, nieto, donde hay una predisposición, como dije antes, de una enfermedad genética. Se estudia a los familiares para ver si también son portadores de la enfermedad. Doctora, ¿de qué manera se diagnostica la enfermedad? La enfermedad la podemos diagnosticar a través de, principalmente, una endoscopía, una videoendoscopía digestiva alta, que es un estudio que se hace a través de un endoscopio que se ingresa por la boca, y de ahí llegamos a una parte del aparato digestivo, que es el intestino delgado, que es ahí donde se manifiesta la enfermedad. Nosotros lo que vemos con el endoscopio es el duodeno. Llegamos hasta segunda porción duodenal, donde ya un endoscopista entrenado ve las características de cómo está la mucosa de ese órgano y toma biopsia, y esa biopsia se manda a analizar. Después voy a decir las características que uno tiene que ver. Después,
Eso es lo principal. Cuando la biopsia ya nos da las características de enfermedad celíaca, es muy probable que el enfermo ya tenga el diagnóstico de enfermedad. Para certificar esta enfermedad y para después un seguimiento, también lo que hacemos es el pedido de anticuerpos. Anticuerpos contra determinadas partes de la mucosa del intestino, que son anticuerpos antitransglutaminasa, antiendomicio, antipéptido de aminado de gliadina, y anteriormente se usaban mucho los anticuerpos antigliadina, pero son los que menos sensibilidad tienen actualmente. Y obviamente la otra parte de la tríada es la clínica, pero como dijimos que hay enfermos que tienen la enfermedad silente y no manifestó todavía ningún síntoma, entonces digamos que se estudiarían a través de anticuerpos y de la biopsia, que es fundamental, digamos, para hacer el diagnóstico de enfermedad. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Una vez que el gluten entra al intestino, que toma contacto con el intestino hace una reacción donde pierde las vellosidades en la pared. Vellosidades, imagínense que sea como una toalla, que es áspera y que tiene esos pelitos para absorber el agua. Bueno, nosotros con las vellosidades del intestino absorbemos todo lo que es nutrientes. Lo que no es nutrientes se va a través del intestino a la otra parte, que es el intestino grueso. Todos esos nutrientes pasan a través de las vellosidades. El celíaco pierde estas vellosidades y en vez de una toalla, imagínense una tela de seda, donde el agua no es absorbida, entonces se va todo a través de la luz del intestino y en algunos se manifiesta como diarrea. Todo lo que se va son los nutrientes, por eso el paciente pierde hierro, vitaminas, proteínas, minerales, y son las manifestaciones de la anemia, la desnutrición, la osteoporosis y todo lo clínico que ya hablamos. Bueno, entonces esa pérdida de vellosidades es lo que se manifiesta a través de un patrón característico del duodeno en la endoscopía, y que al tomar la biopsia, que se toma con una pincita muy pequeña y son biopsias muy de milímetros, se manda a la anatomía patológica, a un patólogo que lo vea por el microscopio, y el doctor ya nos informa qué grado de pérdida de vellosidades tiene el paciente, si tiene atrofia, total, parcial, es decir, es según el grado de enfermedad que tenga. Ese es el diagnóstico, que es muy importante para hacer, digamos, el tratamiento posterior. ¿Y cómo es el tratamiento, doctora? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, el tratamiento es únicamente, lo que hay ahora actualmente es con dieta. La dieta se denomina libre de gluten o sin TAC, que los alimentos que están prohibidos en estos pacientes de por vida es el trigo, avena, cebada y centeno. Por eso ustedes van a ver el logo cuando ven algunos productos que dicen sin TAC, que es la T, la A, la C y la C. Son las siglas del trigo, avena, cebada y centeno. Esto digo de por vida y lo remarco porque el paciente puede empezar su dieta 6 meses, mejorar clínicamente, no tiene más diarrea, no se le hincha más la panza, no le duele más la cabeza, que es lo que puede traer otra manifestación extradigestiva, no sé, ya se comienza a sentir bien, entonces vuelve a ingerir el gluten. Entonces, esto no está bien porque el paciente no está curado, porque su enfermedad la tienen los genes. Vuelve a ingerir el gluten y este gluten vuelve a enfermar la mucosa del intestino. Entonces, nunca más debe comer estos alimentos. Acá no se transgrede, hoy sí, mañana no, pasado sí, no. La dieta es de por vida. Entonces, ¿qué pasa si uno transgrede? Hay complicaciones. Y son complicaciones serias que con los años se van viendo. Linfoma intestinal, ileitis ulcerativa, que son úlceras en el intestino, pacientes que hacen a la enfermedad refractaria, que ya no pueden responder a la dieta y necesitan medicamentos inmunosupresores como corticoides u otro tipo de medicamentos. Y por último, doctora, ¿qué consejos le daría a los pacientes que sospechan o ya saben que tienen esta enfermedad? Bueno, los consejos son obviamente lo que hablamos antes, la dieta de por vida, no transgredir, no tentarse, y esto es importante porque el seguimiento de la enfermedad lo hacemos los gastroenterólogos o médicos clínicos, en el caso que no se pueda acudir a un gastroenterólogo, los nutricionistas, que es quien nos dan la dieta esta libre de gluten, y en muchos casos también necesitamos psicoterapia, porque el paciente no toma conciencia o no puede tomar conciencia de su enfermedad y no puede realizar la dieta. Entonces, esto es fundamental. Si no puedo realizar la dieta, consultar a un psicólogo o a un servicio de psicoterapia de algún hospital, una clínica, si tengo cobertura social, para que me ayude. Además de digamos, hacer el tratamiento, es si tengo algún familiar celíaco o a mí me diagnostican enfermedad celíaca, comentarle a mis hermanos, a mis padres, a mis hijos, llevarlos a estudiar, porque es muy probable que alguno de ellos pueda
tener la enfermedad celíaca también. La enfermedad prevalece más en las mujeres, no quiere decir que los hombres no lo tengan, pero bueno, es 2-1, de 2 mujeres un hombre tiene la enfermedad, por lo tanto cualquier síntoma, acudir al médico, diarreas que no ceden y que llamamos diarreas crónicas porque son más de un mes de evolución, pérdidas de peso que no se conoce la causa, infertilidad en las mujeres, osteoporosis en pacientes jóvenes que no tendrían por qué tenerla porque aún menstruan, alteraciones de la menstruación, todo síntoma que produzca, digamos, que parezca raro, que no tenga diagnóstico claro, pensar en la celiaquía. Y no tenerle miedo a la enfermedad. La enfermedad es una enfermedad que si yo hago la dieta no tengo más síntomas y cambia totalmente la calidad de vida. Si permanezco comiendo hoy gluten, mañana no, pasado sí, obviamente que siempre voy a estar sintomático. Pero si hago la dieta, la calidad de vida del paciente celíaco, créanme que cambian, y un paciente que viene con 40 kilos a pedir que lo ayudemos, después viene con 60 a pedir que lo ayudemos a que bajen de peso, por lo bien que está. Entonces la idea es que tomemos conciencia de la enfermedad, que ayudemos al paciente celíaco, que por favor que los kioscos, los negocios, los supermercados tengamos los productos para celíacos, sus fideos, sus harinas, sus galletas, todo en góndolas separadas para que no haya contaminación con la harina de trigo y que podamos involucrarlos parte de la sociedad, que puedan comer en un restaurante, comprar en un kiosco y que los kioscos de los colegios tengan también productos para celíacos. Bueno, doctora, los consejos han sido muy útiles. Espero que nuestros oyentes tomen nota de todo lo que se dijo y por lo que vimos la información fue muy clara. Desde ya, muchísimas gracias por su aporte. De nada y bueno, espero que haya servido y cualquier duda, como siempre se dice, consulte al médico, no a internet ni sacar información que uno no desconoce. O sea, consultar al médico clínico o al pediatra en un comienzo y después seguir con los especialistas. Muchísimas gracias por todo. ¿Qué dice la ley celíaca? En materia legislativa sobre celiaquía, Argentina tiene un gran avance. Existe la ley celíaca que fue aprobada en 2009, la ley 26.588, y tuvo una modificación en 2015, 27.196. La ley fue promulgada el 12 de noviembre de 2015, por lo cual está en vigencia. ¿Qué se consiguió? Lo principal fue